Históricamente, la ciencia ha realizado numerosos estudios acerca de la composición de la Tierra, logrando así obtener una amplia gama de exitosos resultados para poder determinar y aclarar muchos de los interrogantes planteados. A continuación hablaremos de los diferentes tiempos geológicos: era ádica, era arcaica, era proterozoica, era fanerozoica. Era ádica, también conocida como el infierno en la Tierra. Fue una época de gran actividad geológica y se inició con la formación del sistema solar, incluyendo la Tierra, hace 4.500 o 4.600 millones de años. Es la segunda más corta de las cuatro que tenemos identificadas, empleando en sí solo registros rocosos. Sabemos que en los primeros momentos de la vida de la Tierra, su superficie estaba constituida por un inmenso mar de roca fundida, teniendo así una atmósfera muy diferente a la que conocemos actualmente, haciéndola así mortal para cualquiera de nosotros. En el Ádico fue además cuando se formó la Luna, durante una enorme colisión llamada el evento de Theia. Era imposible pensar que en un ambiente o planeta tan inhóspito que era la primitiva Tierra pudiese surgir la vida, pero así ocurrió, aunque no en este infernal momento. En el Ádico, la Tierra era una infernal bola de fuego, un cuerpo rocoso cuya superficie era un océano interminable de roca fundida. Era arcaica. Fue hace 4.000 millones de años. La era arcaica se caracterizaba por ya tener un océano líquido, formado a partir de la condensación de agua que había en forma de vapor en la primitiva atmósfera que cayó sobre una superficie rocosa. Poco a poco se fue enfriando y solidificando hasta dar la corteza terrestre. Con diferencia a los océanos actuales, su agua era dulce y su temperatura era mucho mayor a la actual, 50 grados Celsius. Si teníamos un océano, evidentemente, también tendríamos que tener tierras emergidas, ya fueran islas o microcontinentes, que aunque ya se movían por una primitiva placa tectónica, esta todavía distaba de funcionar como lo hace actualmente. La atmósfera en tiempos arcaicos seguía siendo inhabitable y tóxica para nosotros, sin una capa de ozono que nos protegiera de la radiación ultravioleta del Sol y con una concentración de gases invernaderos que rozaban o superaban el 90%. El vapor de agua es un fuerte gas invernadero. Los primeros seres en habitar la Tierra no eran más que pequeños microorganismos sencillos, posiblemente fotosintéticos y quimiotrófaros, que se servían de la luz solar. Estos primitivos organismos ahora nos podrán parecer simples bacterias, pero como ya sabemos, fueron la semilla de un gran árbol que con el tiempo se desarrolló y creció enormemente. El león proterozoico es una división de la escala temporal geológica y es perteneciente al Precámbrico. Es el periodo en el cual se produjo la evolución de los organismos primitivos, encontrándose sedimentos con huellas bacterianas. Se caracterizó por grandes procesos erosivos y por animales pluricelulares, como medusas y gusanos segmentados. A la vez se encuentran fragmentos fósiles de animales imperfectamente constituidos, como esponjas y algas cianofíseas. Su duración fue de 2.500 a 570 millones de años. Uno de los sucesos más importantes del Proterozoico fue el incremento de la concentración de oxígeno en la atmósfera de la Tierra. Dicho incremento o acumulación de oxígeno fue debido probablemente a dos factores. El primero, la saturación de los sumideros, y el segundo, la fotosíntesis oxigénica que desarrollaron las llamadas cianobacterias. Al surgir estos organismos se comenzó a producir oxígeno molecular en cantidades que nunca antes habían existido en la Tierra. La Tierra en este eón sufre sus primeras glaciaciones y se registra una gran cantidad de estromatolitos. La primera glaciación fue la Huroniana, produciéndose un poco después del comienzo del eón en el período Triásico y culminándose en el período criogénico, con la hipótesis de la Tierra bola de nieve. Durante el Proterozoico se produjo la simbiosis entre los protoeucariotas y los antecesores de mitocondrias. Las cordilleras generadas en este eón sufrieron los mismos procesos que los fanerozoicos. El límite entre los eones Proterozoico y Fanerozoico se fijó al inicio del Cámbrico, periodo en el que aparecieron los primeros fósiles de animales como tribolites y arqueociatos. En la segunda mitad del siglo XX se encontró una serie de formas fósiles en rocas del Proterozoico, la denomina fauna de Ediacara.
pero el inicio del Cámbrico se ha mantenido fijo a 542 millones de años.